El problema es que no tenemos bien entendido cuál es la doctrina de la salvación. Porque claro, los que defienden que existe el libre albedrío es porque no entienden la doctrina del libre albedrío. Perdón, la doctrina de la salvación. Y entonces dicen que hay libre albedrío y yo puedo decidir ser salvo o no. Recuerden que este es el quinto. Ya vimos los 4 anteriores, ¿sí? Los argumentos sobre la falsedad del libre albedrío. Cuando entendemos o queremos entender lo que es la doctrina, como preámbulo vamos a Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 25. Perdón. La palabra de Dios nos dice, hay un subtítulo que no es puesto por, no es parte de la Biblia, pero es algo que se introdujo cuando se pusieron los capítulos y los versículos, porque eso en el original no hay. Y entonces vemos la justicia mediante la fe, ¿verdad? La justicia mediante la fe. Solo ese título ya nos resume y nos indica que no puede haber justicia sin fe, ¿verdad? Solamente con fe. Y les voy a leer en la versión de el lenguaje sencillo, y dice la palabra: la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona de todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Cuando vemos que esta justicia tenía que hacerse justicia, y por eso decimos que en la antigüedad ningún hombre de Dios fue salvo en ese momento, porque tenía que venir Jesús a morir para que podamos ser salvos, y eso nos muestra este texto. Pero miren, hay un gran problema hoy en día en cuanto a la doctrina de la salvación. Hoy se ha cambiado la presencia de Dios en la iglesia por los eventos motivacionales, por hacer que ustedes se sientan bien, que ustedes vengan cargados a la iglesia y aquí se sientan despejados, se sientan motivados. La música tiene que ser para motivarles, ¿verdad? Y hoy cantamos una canción que espero no volverla a cantar. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Hoy cantamos una canción, ¿no? Que parece bonita. ¿Cuál?
la de la unción. ¿Qué dice esa canción? La unción está sobre mí, la siento, ¿no? ¿Eso es bíblico? ¿Qué es eso? ¿Motivacional? ¿Sí? Y hoy, mientras estábamos preparando la alabanza, yo dije, sí, quiero cantar eso, porque es una canción que no tiene nada que ver de alabanza al Señor, sino de las emociones de la gente. La unción está sobre mí, la siento en mis manos, la siento en mis pies. No, eso es la Biblia, ¿no? Eso es pura emoción, ¿verdad? Eso fue introducido, yo recuerdo, la primera vez que se la cantó aquí en Ecuador es cuando vino Claudio Freixo al ágora de la Casa de la Cultura, y hubo un culto unido para iglesia, no sé cuántas iglesias estaríamos, pero claro, todo el mundo emocionado, ¿no? Salta, brinca, ¿y qué es la unción? Uy, hermano, ¿usted cree que la unción puede venir sobre alguien que está en pecado? ¿Y cuántos estábamos en pecado ahí? Entonces, ¿dónde quedó la doctrina de la salvación? La tomamos muy a la ligera. La doctrina de la salvación la vemos, Jesús vino a morir por mí y listo, ¿no es cierto? Esa es la doctrina de la salvación. Pero cuando logramos entender que Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, ya ha demostrado el completo fracaso del hombre en lo que toca a ganar por sus propios méritos o logros una justicia y el ser justo ante Dios. Recuerden, la semana pasada vimos que el cumplir la ley no me hace salvo, ¿verdad? Y entonces alguien puede decir, sí, el Espíritu Santo me está llevando a cumplir la ley y por eso soy salvo. ¿Qué opinan? El Espíritu Santo me está llevando a cumplir la ley y por eso soy salvo. No. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y luego nos ayuda a cumplir. Entonces yo puedo decir, el Espíritu Santo me está llevando al arrepentimiento, a cumplir la ley y por eso soy salvo. No. ¿Por qué no? Porque somos salvos por la sangre de Cristo, porque Él... Mire, si alguien no nació de nuevo, ni la sangre de Cristo, ni ninguna cosa le hace salvo. La salvación es el nuevo nacimiento de Cristo, en Cristo Jesús, que me lleva al arrepentimiento, al perdón de los pecados, guiado por el Espíritu Santo, a cumplir la ley. ¿Yo puedo cumplir la ley o no? La Biblia dice no adulterarás. Yo no adultero. Y digo, el Espíritu Santo me llevó a no adulterar. Por eso soy salvo. ¿Cuánta gente pasa a dar un testimonio y dice, yo veía pornografía, ahora ya no la veo? Yo hacía esto, yo tenía malas palabras en mi boca. Yo tomaba, yo fumaba, yo tenía mujeres, ahora no las tengo. Esos son los testimonios y por eso soy salvo. ¿Y por eso soy salvo? No, Señor. Yo no soy salvo por eso. Y en el léxico cristiano vemos eso. Decimos, hermano, pasa a dar el testimonio, y dice que por eso es salvo. Y el Señor, nuevamente, voy a repetir lo que ya hemos repetido varias veces, cuando Cristo Jesús venga y le digamos, Señor, en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre predicaba, en tu nombre sanaba. El predicar la palabra no le hace salvo, hermano, aunque predique lindo, aunque se sepa la Biblia de maravilla, eso no le hace salvo. La salvación es solo por Cristo. Y el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que predicar en el nombre de Jesús es hacer maldad. ¿Qué le parece? ¿O no? Eso dice la palabra, ¿no es cierto?
Entonces, yo por predicar la palabra, si no he nacido de nuevo, estoy haciendo maldad. Y alguien alguna vez, recuerdo, me dijo: mira, te invito a una fiesta. Ahí entre los traguitos y a la gente bien entonada, es facilito hablar de la palabra, porque a la gente le gusta hablar. Ven y predica. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué barbaridad se te ha metido en la cabeza? ¿Ah? Porque claro, yo les voy a convencer, mano, qué ridículo. Yo no me voy a meter en un cabaret a predicar la palabra. ¿No me parece? Debemos entender lo que significa la salvación. Porque si yo no tengo claro que soy salvo, hay algunos que se creen más bonitos y no son salvos, hermano. Y hay un ejemplo bíblico: Judas. Judas era una maravilla, hermano, considerado por todos los apóstoles, a tal punto que cuando Jesús dijo: el que moja conmigo en el plato el pan para comer, ese es. Judas mojó. Y Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y toditos pensaron que iba a dar limosna porque él era el encargado de la tesorería del grupo. ¿Qué le parece? Nadie dudó de Judas. Entonces el buenito o el saber de la palabra no me hace salvo. Entonces, si yo no entiendo la doctrina de la justificación, de la salvación, entonces obviamente voy a creer que existe el libre albedrío, yo decido, ¿verdad? Y la persona que cree que decide es porque no es salva. Difícil decirlo, ¿no? La persona que cree que por su decisión es salva es porque no es salva. ¿Qué te parece? Difícil aceptarlo. Porque no es por sus propios méritos o logros una justicia o el ser justo delante de Dios. Él tenía que venir, el único justo, a morir por mis pecados para establecer justicia, porque yo debía ir allá, ¿verdad? Él hizo justicia por mí y me declaró justo. ¿Quién lo hizo? ¿Decidí yo? Lo hizo él. Lo hizo Jesús. No lo hice yo. Entonces, ¿dónde yo decido? Y a veces tenemos esa costumbre, ¿no? A ver, hermanos, todos los que recibieron esta palabra y sintieron en su corazón, venga a ser salvo. Y eso se usa muchísimo en la iglesia. Yo lo he usado, hermano. O sea que usted decide ser salvo. ¿Y dónde queda Jesús? Solo Jesús es el autor ¿de qué? De la fe. ¿Y el consumador de qué? De la fe. Entonces, el que produce la fe es Jesús, no yo. Él lo hace. No es porque yo prediqué lindo, no es porque toqué su corazón. Hoy las predicaciones van ¿a dónde? A los sentimientos, a las emociones, mirando una vida paupérrima que tiene, y entonces le voy a predicar. Entonces, ninguno de nosotros sabemos si es salvo solamente por Señor Jesucristo. Él es el que decide si somos salvos o no. El que decide sí, pero sí sabemos, porque es el Espíritu Santo el que me convence. Entonces, ¿cómo sé yo que soy salvo? Una evidencia es el pecado. Todos pecamos. La persona que no es salva tiene cargo de conciencia. Híjole, ¿qué? Pequé, Dios mío. ¿Sí? Pero no se arrepiente, sino que tiene cargo de conciencia y dice, no, ya no voy a pecar. ¿Cómo hizo Saúl? ¿Sí? Saúl desobedeció una orden directa de Dios
Y posiblemente, él, porque tenía la palabra, estaba escrito, posiblemente en su corazón, la Biblia no lo dice, posiblemente en su corazón dijo, pero si aquí dice no matarás, ¿o no? ¿Y cuál era la orden de Dios? Anda y mata a todo el pueblo, adultos, niños, jóvenes, hombres y mujeres, a todos. ¿Cómo aceptó eso? Si la Biblia dice, ¿o no dice la Biblia? ¿Sí? ¿Qué pasó con Saúl? No entendió que lo que Dios le estaba diciendo no era mata, sino extingue la maldad. Eso estaba diciendo. Elimina la maldad sobre la tierra. ¿Sí? Pero él solo vio matar. Y entonces dijo, no, le voy a perdonar al rey. ¿Cuántos somos así? El texto bíblico tiene que ser guiado por Dios, porque dice, el Espíritu nos guiará a toda verdad. Entonces, como no entendió, nunca se arrepintió. Cuando vino Samuel y le dijo, ¿qué has hecho? Has pecado. Que dijo, sí, he pecado contra Dios. ¿Reconoció el pecado? Claro. ¿Reconoció o no reconoció? Claro que pecado. Pero no se arrepintió. Y dijo, mira, sí, he pecado contra Dios, pero ven conmigo al pueblo y sacrifiquemos. ¿Qué es lo que no quería perder? Su autoridad no quería perder. Ven para que el pueblo vea que hacemos el sacrificio a Dios. Es como diciendo, a ver, sí, he pecado contra Dios, pero me voy al culto y voy a cantar cancioncitas, voy a tocar la guitarra, voy a tocar el sintetizador, voy a danzar o voy a predicar. ¿Sí o no? Voy a predicar para salvar mi conciencia. No tiene el menor sentido de lo que significa la salvación. El Espíritu Santo me va a llevar a humillarme, como hizo Esdras. Cuando vienen donde Esdras y le dicen, Esdras ya había llegado a Jerusalén, enviado por Ciro, ¿sí? Y entonces él llega a establecer el culto, reestablecer el culto en Israel. Y entonces él dice, Señor, estamos agradecidos porque has dejado un remanente en su oración, ¿verdad? Y entonces vienen y le cuentan, mira, los sacerdotes, los levitas, se juntaron con la gente de las naciones y tuvieron hijos. ¿Saben lo que hace Esdras? ¿Qué es esto? Y dice que tuvo mucho dolor en su corazón y que pasó angustiado hasta la hora del sacrificio. Yo le pregunto, ¿por qué se angustia usted? Porque no tengo plata, porque estoy enfermo, porque mis hijos no tienen para entrar al colegio, a la universidad, porque no hay recursos. No, por eso es la angustia. Porque todo es el yo. Porque eso nos han enseñado en la iglesia, ¿no? Yo, ¿no es cierto? Y yo estoy angustiado. Acá vemos a Esdras que no se angustia por eso. ¿Sabe por qué se angustia? Por el pecado cometido ante Dios. Eso es arrepentimiento. ¿Cómo hemos pecado, Dios? ¿Cómo hicimos esto? Y Esdras todavía no tenía el Espíritu Santo dentro. Era guiado, sí, pero no tenía el Espíritu Santo porque todavía Jesús no había muerto. Porque para que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón, Jesús tenía que morir y resucitar. Sin eso no hay cómo. ¿Sí? Entonces, ¿qué salvación? La iglesia está llena de angustias, dolores, sufrimientos que les hemos enseñado mal porque queremos que se sientan bien, pobrecitos, ¿no es cierto? Bien, tienes que sentirte bien en la iglesia. Por eso vamos a poner cancioncitas a que te suban el ánimo, cancioncitas lindas que digan gloria a Dios, ¿no es cierto? Vamos a dar una prédica que te anime, que te motive,
¿no? Y que aquí en la iglesia encontremos paz y tranquilidad, armonía, que nos amemos los unos a los otros. Eso es lo que procuramos. Entonces hemos decorado la salvación. Y entonces hacemos cosas, por favor, hermanos, pues respetémonos el criterio de cada uno, ¿no es cierto? ¿Ah? Eso es iglesia. Eso no es iglesia, hermano, eso es una organización social, es un club. Y a la iglesia la hemos convertido en un club. Porque en la iglesia no debe haber nada que me moleste. Oiga, ¿qué me pasa? ¿Qué sucede? La iglesia debe mostrarme algo que me moleste. ¿Sabe para qué? Para que Dios obre en mi corazón y me diga, ¿qué estás haciendo? Eres cristiano, no puedes sentir eso. No es que la armonía, oh sí. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar eso, hermano? ¿En dónde? Cambiamos la situación de la iglesia. La armonía en la iglesia es producto de la salvación. Y cuando no hay armonía, el Señor está puliendo y mostrando algo que está mal en los corazones de las personas. ¿Se dan cuenta? La iglesia es para otra cosa, es para adorar a Dios, es para venir y decir qué inmundo soy. Me arrepiento, Señor, porque contra ti pequé. Si yo me enojo con mi esposa y posiblemente le ofendo, obviamente le pido perdón, pero ¿sabe a quién más ofendí? Es a Dios. Es a Dios al que ofendí. ¿Quién puede dejar de ofender? Entonces, si nosotros ni siquiera podemos dejar de ofender, ¿usted cree que cuando estamos muertos en delitos y pecados podemos decidir venir a Cristo y tener fe en Cristo? Si ahora como cristianos no podemos. Miren lo que es la iglesia. ¿Tenemos problemas en la iglesia? Por supuesto que hay problemas. Y sabe que mucha gente se va por eso, de la iglesia. En lugar de decir, gracias, Señor, porque estás tratando mi corazón. Yo no me asusto de una iglesia que tiene problemas, sino más bien digo, Señor, lo estás obrando. Porque una iglesia que no tiene problemas, porque el Señor no está ahí. Porque es un club social. Es algo hermoso. Todos nos abrazamos, todos nos gozamos. Qué lindo, ¿no? Fabuloso. Fabuloso. Y hoy en la mañana Cristian me preguntaba y me decía, pastor, ¿qué debemos hacer para crecer? En número y en espiritualidad, ¿no? Y yo sabía que esa pregunta Dios estaba orando, porque Cristian no sabía lo que íbamos a predicar, ¿no es cierto? Pero Dios sí sabía. Y esa pregunta vino y alimentó un poco lo que yo tenía preparado. La forma de crecer bíblica dice que el Señor iba añadiendo quienes iban a ser salvos. ¿Quién añade? Dios. Mi deber, mi obligación es predicar el Evangelio. Entonces, una iglesia no predica el Evangelio para que beca gente. ¿O sí? Eso es en todas las iglesias, ¿verdad? ¿O no? Todas las iglesias andan buscando predicar para traer gente a la iglesia. Eso es lo que hacen, hermano. O hacemos. Y a veces decimos que como hay poco, vamos a evangelizar. O sea que el motivo es porque hay pocos. Estamos torcidos. La gran comisión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, no para que vengan a la iglesia, para que llenen el reino de los cielos. Es para eso. Hemos torcido. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón es el yoísmo. Es que yo quiero ver la iglesia grande. Dios añade. Y si Dios no añade, algo nos quiere decir. Que posiblemente Dios me está mostrando que no evangelizamos, ¿verdad? Que no evangelizamos. Eso es otra cosa. Eso es un llamado de atención. Pero el evangelismo no debe ser para llenar la iglesia. Pero Dios puede ser que una de las cosas que no hay gente en la iglesia es porque no se evangeliza. ¿Verdad?
que anunciar el Evangelio. ¿A quién? A Jerusalén. ¿Cuál es su Jerusalén? Verá, hay gente que dice, yo tengo, y a mí me han dicho, y recuerdo una chica que era de la iglesia, yo tengo el anhelo de irme a predicar no, ahora creo que es la Franja de Gaza lo que quieren ir, que hay mucho dolor ahí, ¿no? Antes era a África, o yo me quiero ir a los países musulmanes, qué sé yo. Pues quieren irse, y todavía no han predicado en su Jerusalén. ¿No? Algo anda mal, ¿no le parece? Y dice que tienen el ministerio evangelístico. Oiga, Dios mío. Jesús fue claro. Primero en Jerusalén. ¿Cuál es Jerusalén? Mi entorno, mi círculo. Ahora que tuve la oportunidad de irme a Guayaquil, yo pensaba en eso, en el círculo. ¿Sí? El círculo de influencia. Ese es el Jerusalén, el círculo de influencia. En donde está mi familia, mis amigos. Miren cómo se extiende la familia. Mi hijo se casó, ahora tiene una esposa. La esposa tiene mamá, tiene hermanos, ¿sí? La hermana se casó, el marido tiene papá, tiene hermanos, tiene hijos. Ese no es el círculo de influencia, ese es el círculo de influencia. ¿Qué hay que hacer? Invitar. Bueno, no invité yo, me invitaron ahí a una parrillada, pero fue el tiempo de hablar. Y gracias a Dios pude hablar. Lamentablemente, claro, no estoy allá para hacerlo secuencial, pero invite a su casa y proclame el Evangelio. Y uno dice, es que no me han mandado, no me han enviado. ¿Sabe por qué? Porque quieren salir y hacer como Jimmy Swaggart, o quieren hacer como posiblemente el rey Jamaica, que fue al África y tenía millones, decía, no quiero dudarlo ni nada, ni la obra del Espíritu Santo, no me meto en eso, pero había millones que se convertían. Yo no sé dónde están esos convertidos que decían, ¿no? Habían millones. Pero el punto es que yo debo hacer mi círculo de influencia. Y dice, pero no me siento preparado. Es otro punto, ¿verdad? Yo tengo un material que es digital, ¿sí? Y está el estudio de Juan, está predicando a siervos y discipulando a siervos. Tengo los tres en estudio bíblico, todo bíblico, ¿sí? Y entonces ahora estamos esperando, es que no tengo Biblias para llevar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es que no tengo material, todo es eso, llenos de pretextos. Y cuando se da un material, lamentablemente, cogen la primera vez, ponen nombre y nunca más lo traen. Nunca más lo traen. Y a mí me ha pasado. Hermanos, vamos al estudio a ver, saquen sus libros. ¡Ay, me olvidé! Y no viene más. Entonces, ¿de qué sirve eso? Se les dice, lean los 5 primeros capítulos de Juan. Pues, ni los pastores leemos, hermano. ¿Qué les puede decir a personas que recién vienen al Señor? Lea. No funciona. ¿Qué hay que hacer? Me reúno, digo, bueno, vamos a tomarnos un cafecito. Tengo el material digital para guiar, ese me sirve a mí. ¿Para qué darles a ellos ese material? Yo lo voy a usar. Está digital, todos tienen teléfono, ¿no es cierto? Nadie se olvida el teléfono, hermano. Entonces, las personas dicen, no tengo Biblia. Si no tienen internet, denle un poquito de datos. Cárguenle la Biblia que funciona sin datos y ya tiene la Biblia. Y cuando venga, muy bien, a ver, vamos y le enseño a usar. Abramos el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Pero hagamos. Nadie quiere hacer, hermano. Y vean, o sea, herramientas hay. Lo que no hay es el deseo de hacerlo, hermanos. Y todo es que no hay materiales, es que nadie, es que no se organizan para llevarnos. Hermano, ¿qué pasa? Usted no tiene compañeros en el trabajo. Y los compañeros tienen una familia. Ese es un círculo de influencia. Pregúntese por qué usted está en ese trabajo. Pregúntese.
¿Cuántos han llegado a Cristo? Y solo les hablamos, no les hablamos. Es que ve Jesús, solo eso hacemos. Pero nunca hay una intención de evangelizar. Porque el evangelismo requiere tiempo. Te invito a tomarme un café. Ven, tomémonos un café. Y en el café le comprometo. Reunámonos cada jueves. Nos vamos a reunir cada jueves y vamos a hacer esto. Y tengo el material ahí. ¿Qué levante, hermano? ¿Ah? Y no piense que es que te voy a llevar a la iglesia. Si quiere venir, gloria a Dios, siga. El requisito no es que venga a la iglesia, por favor. Porque es el Señor el que añade a la iglesia quienes van a ser salvos, hermano. Pero prediquemos el Evangelio, por favor, prediquemos el Evangelio. Nosotros no sabemos quiénes van a ser salvos, no sabemos. Solo Dios lo sabe. Mi deber es predicar el Evangelio, lo demás depende de Dios. Depende de Dios. Entonces, si yo no tengo bien establecida la doctrina de la salvación, obviamente es por la decisión, por el libre albedrío. Entonces, voy a decir si existe el libre albedrío. Voy a decir si existe el libre albedrío. Pero ahora vemos en Cristo un nuevo día ha amanecido. En la historia del ser humano, cuando Cristo murió y resucitó, Dios mismo ha derrumbado el impasse y ha provisto una justicia de Él mismo como un don gratuito que ha de ser recibido por fe. ¿Quién lo hace? Dios. Era el único que podía hacerlo. Nadie más puede hacerlo. Nadie más. Piensen, si es que existiría el libre albedrío, ¿por qué ninguno de los del Antiguo Testamento pudo salvarse? Diríamos porque Cristo no había venido. ¿Cuál es la diferencia de un incrédulo del Antiguo Testamento con un incrédulo del Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Sigue siendo incrédulo. El pueblo de Israel, que es la nación escogida por Dios, ¿sí? La nación escogida por Dios, en el Antiguo Testamento se corrompió. Y por eso eran llevados al cautiverio. Y como les decía, Esdras, dice la palabra de Dios, que él se rasgó las vestiduras y se entristeció y estuvo angustiado hasta la hora del sacrificio. Pero ¿saben por qué lo hizo? Versículos antes dice: Esdras había propuesto en su corazón estudiar la palabra para ponerla por obra y para enseñarla. Por eso Esdras actuaba así. Pero él no era salvo. ¿O sí? Había una promesa de salvación para él. Si una persona hubiera podido hacerlo usando libre albedrío, entonces no había necesidad de que venga Cristo. Y cuando Cristo vino, el pueblo de Israel, la nación escogida, le llevó a la muerte. ¿Qué le parece? Preguntémonos, Pedro, pongámoslo a Pedro. ¿Pedro escogió seguir a Jesús? No, porque Jesús fue antes. Él fue a llamarlo. No es que Jesús, Pedro dijo: wow, Jesús, yo voy a ir a Jesús. Ninguno. Jesús fue a llamar. Ese llamarlo quiere decir que esa persona, desde antes de la fundación del mundo, ya fue llamado, ya fue escogido. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús fue a llamarle, fue como nosotros vamos a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué hace un llamado? ¿Qué hace un llamado? ¿Qué hizo Pedro? Responde. Dejó todo y le siguió.
Cuando predicamos el Evangelio, nosotros no sabemos, pero la persona que ha sido escogida va a dejarlo todo por Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? No porque Él quiere, sino porque fue escogido. No hay libre albedrío. No existe. Esta justicia, ¿sí?, que vino gratuitamente, significa justificación, santificación y redención completa. Y es un todo. La justicia de Dios no es solamente, Jesús murió por nosotros, ¿sí?, fue juzgado en nuestro lugar e hizo justicia y me declaró justo, ¿verdad? Pero no solo es eso. Una persona que no va a la santificación, que en su corazón no hay el anhelo de ser santo, es porque no nació de nuevo. No nació de nuevo. ¿Por qué? Porque la justificación va ligada a la santificación. Y si no, Efesios 1, del 3 en adelante, versículo 4, dice que hemos sido predestinados, o el 5, claro, hemos sido predestinados para ser como Cristo, santificados, ¿sí? Hemos sido predestinados ¿para qué? Para ser santos. Quiere decir que la santidad de la persona va directamente proporcional a la justificación. Yo he sido declarado justo, pero hay un proceso de santidad. ¿Qué dice? El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. Y eso es lo que se está haciendo en nosotros. Eso es lo que se está haciendo en nosotros. Por eso el Señor produce problemas, para que en los problemas se muestre lo que Dios está haciendo. ¿Cómo sé yo que soy cristiano, que he nacido de nuevo? Porque puedo ver que el Espíritu Santo está obrando en mi corazón. Si una persona pelea con otra y le culpa a la otra persona, hay una crisis de audición al Señor. O no es cristiano, o no le oye. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le va a decir, ¡ay, ve qué malo! ¿Cómo te haces, pobrecito? Así va a decir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a decir, en tu corazón hay algo que no me agrada. Tú le dices, Padre, no te pido que los quites del mal, sino que los guardes del mal. Este mundo es lleno de cosas difíciles. Vituperios, críticas, burlas, ¿verdad? Y uno dice, es que no, nadie le quiere, muchos se burlan, es que todo contra mí. Debo dejar de ver eso y ver a Dios que está obrando en mi corazón. Y que Dios me está diciendo, hay algo en tu corazón que no me agrada. Eso sería cristiano. ¿Sí? Uno que no es cristiano nunca lo va a ver. Nunca lo va a ver. Esa es la doctrina de la salvación. Yo sé que soy salvo por cómo el Espíritu Santo obra en mí. Entonces yo me molesto por alguna situación y estoy molesto y quiero buscar culpables. Y Dios dice no. ¿Qué hizo Adán? Enseguida le vio, no, pues es la mujer que me dice, ¿no? Has pecado. La mujer que me dice a justificarse. ¿Producto de qué? Había pecado. Ya, había separación de Dios. Hubo separación de Dios. Cuando una persona está muerta en delitos y pecados, ¿qué está muerto? ¿El cuerpo? No está muerto el cuerpo. Tiene muerte, sí, pero no está muerto. ¿El alma? El alma nunca muere. ¿Qué está muerto? El espíritu está muerto. El espíritu está muerto. Pero no muerto en dejar de existir.
Está muerto en una relación con Dios, porque una persona, un espíritu que no tiene relación con Dios está muerto en esa relación. No hay, está perdida la relación. No es dejar de existir, ¿sí? Pero el espíritu es el que está muerto. Y entonces, el nuevo nacimiento, ¿en dónde es? En el espíritu, hermano. Primera Tesalonicenses 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con él. El nuevo nacimiento. Espiritualmente nació de nuevo, porque estaba muerto. Y solo un muerto puede nacer de nuevo. Si alguien no está muerto, no puede nacer de nuevo, ¿verdad? Si está muerto y hay una desconexión espiritual con Dios, ¿cómo puede decidir? Díganme, ¿cómo puede decidir? Tiene que venir Dios a ser uno con mi espíritu para que Él me guíe y forme mi corazón, mi alma pueda decidir, ¿sí? Pueda querer, ni tanto decidir, ya no decir. ¿Qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? Ya, muy buena pregunta. Mira, el alma es donde están mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad, ¿sí? Mis pensamientos, con todo lo que es la mente, ¿sí? Los sentimientos, el corazón, donde están sentimientos, emociones, todo. Y la voluntad está en el alma. En el libre albedrío está la voluntad. No existe libre albedrío, ¿sí? Para la salvación. O sea, yo puedo decidir hacer esto o aquello, pero no para ser salvo. Para ser salvo nadie decide, nadie puede decidir. Entonces, ¿en dónde está? En el alma, todo eso. Pero el alma es gobernada por el espíritu. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios gobernaba a Adán y a Eva. Adán primero y Eva en Adán. Dios gobernaba a Adán a través del espíritu, ¿sí? ¿Qué pasó con Adán? ¿Pecó? ¿Qué se rompió? Esa relación con Dios. Murió espiritualmente. La muerte en el cuerpo también entró y murió después de 900 años, ¿verdad? Entonces, el pecado trajo una muerte espiritual. Entonces, ¿qué estaba muerto en el ser humano? El espíritu. Pero no fue que dejaba de existir. ¿Por qué? Porque cuando la persona muere, ese espíritu vuelve a Dios. El cuerpo al sepulcro y el alma en el Antiguo Testamento iba con el cuerpo al sepulcro, ¿sí? Nadie iba al infierno porque no había infierno. No estaba creado el infierno. Entonces, ¿por qué Jesús es el primogénito de la creación? ¿Por qué? Su primera creación de Dios. Pero si Adán existió primero, ¿o no? ¿Quién fue creado primero, Adán o Jesús? Como hombre, ¿no? Jesús como hombre, porque Jesús, Dios, no es creado. Adán. Entonces, ¿cómo es que es primogénito de la creación? Primogénito quiere decir primero. Si Adán fue creado primero y en una relación perfecta con Dios, la relación era perfecta. Pero Dios quiso mostrarnos que el ser humano sin Dios no es nada, ¿sí? ¿Qué tenía que mostrarnos? Que Él tenía que venir a este mundo como el primero de la creación, como hombre, a ser sin pecado, que sea tentado en todo y no cometa pecado. Por eso ahí se debe estudiar la impecabilidad, la doctrina de la impecabilidad de Jesús, ¿sí? Entonces, Jesús es el primero porque es el primero que tiene impecabilidad, el primero y único que no peca, ¿sí? Y el único que podía traer salvación. Por eso es el primogénito entre muchos hermanos. Nadie es hermano en la fe sino en Cristo. Él es el primogénito. Eso es primogénito, primero en la creación, ¿sí? Entonces,
Si nosotros vemos que en el Antiguo Testamento nadie tenía comunicación con Dios, ¿qué estaba? Rota esa comunicación. ¿Sí? Todo el pueblo de Israel era comunicado con Dios a través de personas, profetas, el sumo sacerdote, ¿verdad? Así Dios hablaba y así se escribió la Biblia. Entonces, post Cristo en el Nuevo Testamento, la relación con Dios ya es personal. Yo ya no necesito de un profeta que venga y me hable, ya tengo la Biblia. Necesito de alguien que me induzca a depender de Dios. Y eso es la iglesia. Que nos lleve a depender de Dios, no de mí. Líbreme el Señor de tener discípulos míos. Sería un desastre, hermano. Discípulos de Cristo. Porque no tenemos clara la doctrina de la salvación. Por eso es que nos atrevemos a decir que tenemos libre albedrío. ¿Sí se dan cuenta? Si tenemos libre albedrío, entonces, ¿cuál fue el objeto de que Jesús dé su vida en la cruz? Y uno puede decir, no, pues es que el libre albedrío me lleva a entender que Jesús dio su vida por mí. ¿Cómo yo no voy a dar mi vida por él? ¿No es cierto? La lógica humana. Absolutamente nadie tiene esa capacidad. Y si no, veamos a los mismos discípulos. Existe un Simón, estaban los discípulos en Cesarea, y había un Simón por ahí, ¿no? Simón, que era divino, era brujo, y daba muchas ganancias ahí. Y entonces este tipo, cuando vinieron los apóstoles, Pedro y Juan, ¿qué hizo? Quería pagarles para que les des perdón. No, pero antes. Dice la palabra que recibió al Señor. Él recibió al Señor. Pues algo. Y después ve que los gentiles necesitaban del Espíritu Santo y dice, ustedes han recibido el Espíritu Santo, ¿no? Entonces él ora y pone manos, Pedro, y reciben al Espíritu Santo. ¿Qué hizo Simón? Yo también quiero. ¿Cuánto? Pero él no quería recibir al Espíritu Santo. Él quería poder dar. Él quería ser como Pedro, como muchos ahora, ¿no? Que se dicen ahí apóstoles y que los bárbaros ahí, ¿no? Son los últimos ungidos. No, negociando con el Señor, con los dones. Si eso no es de Pedro, es dado por el Señor. Miren la falta de entendimiento, ¿no? Dice la Biblia que él aceptó. Pero después se muestra la evidencia de que no había tal. Tal vez aceptó solo de boca. Incluso se bautizó, hermano. Hasta estaba bautizado. Qué belleza, ¿no? Se bautizó, ya, sello de ser salvo. Y ven lo que hace después. Yo quiero ese don. ¿Cuánto? ¿Cuánto para que me des? ¿Y qué dice? Pero oye. Y dice, arrepiéntete, por si te sea concedido. ¿Por qué dice porque si te sea concedido el perdón? Cuidado con lo que se hace con los personas. ¿Sí se dan cuenta? El Evangelio del Reino no es negocio. No es negocio. Y si no tenemos ese entendimiento muy claro, podemos caer en hacer cosas que Dios no nos ha mandado y Jesús nos va a decir, no te conozco. No te conozco. Porque nosotros somos campeones para querer hacer cosas para el Señor, ¿no? ¿Sabe por qué hacemos cosas para el Señor? Para alivianar nuestra conciencia pecadora. La culpa. Queremos hacer cosas para agradarle, pero a Dios no le podemos agradar si no se le obedece. La justificación definida.
En estas palabras de los versículos que vimos, son como cañonazos contra el libre albedrío. ¿Sí? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, establece una diferencia entre la justicia de Dios y la justicia que se promueve por guardar la ley. El libre albedrío solo podría prosperar si el hombre pudiera ser salvo por guardar la ley. Y vimos la semana pasada, ¿no? Pero Dios, a través de Pablo, demuestra claramente que somos salvos sin depender en ningún sentido de las obras de la ley. ¿Ha oído a personas que dicen, le estoy predicando el evangelio, y dicen, no estoy preparado? ¿Ha oído eso? ¿Sí? Porque creen que por guardar las obras de la ley, no estoy preparado. Si no tiene que ser preparado para nada, hermano. Jesús les llamó tal como está, un pecador, un inmundo. Lo vil y menospreciado escogió Dios. Lo vil y menospreciado. ¿Sí? A los pecadores. Y el Señor dice que al que más se le perdonó, más ama. El que se creía bueno y el que creía que... Sí. ¿Cuánto tiene que amar a Dios? Si cree que no le perdonó mucho Dios. Es que no, yo no he sido esto, yo no he sido el otro. Sí, una maravilla. Es que un poquito tuvo que perdonarme Dios, ¿no es cierto? Si es que esa persona es salva, ¿cuánto cree que ama? Y la Biblia dice, al que más se le perdona, más ama. Yo en mi vida sabía que yo estaba en el infierno. Si yo me moría, me iba al infierno. De una. En vuelo directo. Dios tuvo misericordia y tiene misericordia hasta ahora, porque yo no me creo bueno. Hasta ahora tiene misericordia. Dios es el que muestra que no dependemos de las obras de la ley. No importa cuánto imaginemos que un supuesto libre albedrío podría hacer que hagamos buenas obras y convertirnos en buenos ciudadanos para que la justicia de Dios se muestre en nuestra vida por lo que hemos hecho. Pero es imposible que el libre albedrío sobreviva ante la contundencia de este texto que estamos hablando. Pablo, guiado por Dios, anuncia ostentosamente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley. ¿Por qué? Porque la ley para mí decía que yo tenía que ir al infierno, ¿verdad? Entonces Dios, aparte de la ley, Él toma mi lugar, Él va en mi lugar al infierno. La ley decía que yo estaba escrito en los libros de las obras todo lo que yo he hecho. Y eso tenía que ser borrado. Y nunca podía ser borrado, sino debía ser pagado para que pueda ser eliminado. Si yo tengo una multa de tránsito, la pago, ya no hay multa, porque la pagué. Entonces, ¿qué tenía que pasar conmigo? Yo tenía que pagar esa deuda. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Él la pagó por mí, para poder hacer justicia en mí. Y entonces, existe ahí una palabrita que dice, pero ahora. A ver, ahí, justo, gracias. ¿Qué dice ahí? Pero ahora. Ya, pero ahora. ¿Qué quiere decir ese pero ahora? A veces esas palabras las pasamos por alto, ¿no? O sea, se nos van, ¿no? ¿Qué quiere decir pero ahora? Podría significar un contraste temporal, un alto, hasta aquí, ¿no? Del hoy, un contraste temporal. Lo que fue, pero ahora, en este instante. O podría ser un contraste lógico.
El contraste lógico es, pero tal como el asunto es un cambio lógico, que no tiene tiempo, ¿no es cierto? Pero ahora no habla del hoy en tiempo, sino habla como una parte lógica, un cambio de sustancia. Pero en realidad podríamos decir que este pasaje está diciendo las dos cosas, ¿sí? En tiempo y en circunstancia. ¿Por qué? En tiempo en el cronos, ¿no? Porque en el kairos no hay. En el cronos. ¿Usted recuerda el día que nació de nuevo? ¿Usted recuerda? ¿Está seguro que nació de nuevo?